Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y John Rosenstern, el doctor Don Paul Gray, Dave Smith, y es un placer estar con ustedes hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. No conozco nada que sea más beneficioso que eso, el estudio de la palabra. Nosotros estamos honrados de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan y confiamos en que el Señor nos ayude el día de hoy para entregar algo que le ayude y le fortalezca. Vamos a empezar a leer en Juan, donde nos quedamos en la previa programación. Juan capítulo 15, en el versículo 20, Lauren, por favor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Eso fue dicho en Juan 13:16. En ese versículo se refiere a la humildad. Aquí se está usando sobre la oposición. Si a mí me han perseguido, Y realmente fue así. también a vosotros perseguirán. La mayor parte de la persecución vendrá del mundo de la religión. Si han guardado mi palabra, No lo hicieron. también guardarán la vuestra. Significa que el mundo no aceptará nuestra solución de Cristo y el crucificado. ¿Por qué es que este odio está presente? Es porque Jesucristo es real. Él no es el invento de la imaginación de alguien como las demás religiones lo son. Él es real y Él es Dios manifiesto en la carne y debido a la caída, allí hay un odio hacia Cristo por la obra de Dios en el mundo, no en todo el mundo. Hay excepciones aquí y allá, gracias a Dios por eso, pero principalmente o ampliamente no es así. Lo he dicho muchas veces sobre la destrucción de las dos torres en la ciudad de Nueva York, que muchas personas o más odian a Jesucristo en esta nación americana que lo que odian al fundador del Islam. ¿Ustedes ven eso de esa manera o estoy exagerando? Referente a esta nación estoy de acuerdo. En algunos de los otros países que primordialmente son musulmanes, eso no sería cierto, pero en esta nación, en donde primordialmente somos judeocristianos, como país creo que ¿Pero es qué cierto. quiere decir usted con una nación musulmana no sería verdad? Mire, en países musulmanes, en donde es una fe musulmana predominantemente, hay una gran cantidad de animosidad en contra de los musulmanes allí, porque ellos dominan esa cultura. Bueno, está ¿Verdad? En diciendo ciertos entonces países. que ellos tienen, realmente no entiendo, ¿es que tienen más odio? Bueno, estoy tratando de pensar en ejemplos. Mire, no sería en Europa, estoy pensando en África, más en África, en naciones en donde la mayoría de personas son musulmanes y ciertamente sería cierto de Irán y países similares, en donde tienen una gran influencia, son odiados Quiere por decir la que la minoría. iglesia. Sí, por los de rango, por los cristianos y por aquellos ¿Usted diría seculares también. que aman a Jesucristo tanto como los cristianos? No, 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 lo siento, tal vez no estoy siendo claro. Mire, su pregunta fue por qué parece como que existe un odio hacia los cristianos aquí en Estados Unidos en vez de los musulmanes. Creo que una respuesta más directa sería porque el mensaje judeo-cristiano ha tenido un gran impacto en la cultura y ha establecido las leyes y las denominaciones y las iglesias y los ministros por televisión. Hemos impactado grandemente y existe una corriente interna de resentimiento muy fuerte. En otras palabras, no les gusta, quieren que todos los cristianos y los predicadores se callen y se vayan a casa. Bueno, Y mire, francamente, los pone bajo grande convicción. pero aún así, ese odio se manifiesta aunque los cristianos no han hecho nada negativo hacia esas personas, quienes sean. Permítame citar a una persona que yo conozco muy bien,
Y no voy a hacer más referencia aparte de eso, pero esta persona me dijo, para responder a su pregunta, me dijo que ese gran odio en contra de la iglesia es porque no hemos aceptado a los homosexuales. Yo diría que eso es verdad. Eso dijo la persona y yo creo que es un sentimiento predominante allá afuera. La manera en cómo los cristianos, o cómo los Ujú. cristianos conservadores, mejor dicho, ciertamente no liberales, pero la manera en cómo los cristianos conservadores se han sentido de la comunidad homosexual, ciertamente no estamos de acuerdo y la verdad es que aborrecemos la homosexualidad, la aborrecemos, Nosotros no a la no persona. odiamos a los homosexuales. Exacto. Nosotros desaprobamos la Pero esta homosexualidad. persona me dijo que el cristianismo en general, conservadores, evangélicos, cristianos, todos estos están conectados al presidente Trump y ese grupo, que porque no aceptamos a esa comunidad, entonces nos rechazan. Creo Bueno, que hay pero mucho más que eso. ellos quieren que digamos que esto no es un pecado, que está bien, que simplemente es un estilo de vida Correcto. alterno, ¿no? Y yo pienso que una de las razones, y lo podemos ver en el versículo 22, es que Cristo señaló el pecado. Dice el versículo 22 que no tienen excusa por su pecado. Yo pienso que esa es la razón por la cual lo aborrecían. Y es por eso que aborrecen al cuerpo de Cristo. Bueno, realmente, simplemente porque estemos en contra de la homosexualidad, no hacemos nada negativo al homosexual. Ni siquiera decimos mucho al respecto de él o de ella como persona, ¿no? Ah, ese odio creo que me parece que entra definitivamente en lo que está sucediendo en esta nación, pero va más allá todavía, así creo, ¿no? ¿Puedo ofrecer otra idea que no tiene nada que ver con la situación de la comunidad LGBT? Miren, Cristo y la esencia de Cristo me dice a mí y predicamos que el mundo necesita a un Salvador. ¿Verdad? Creemos eso, está en las Escrituras, no hay duda alguna de eso. El mundo necesita a un Salvador. Cristo es Así el es. Salvador. Ahora, para llegar ahí, para llegar a Él, los filósofos y los psicólogos y otros que quieren discutir el punto, tendrían que decir por qué necesitamos a un Salvador. Diríamos, por el pecado. Y ahí es donde se detienen ellos. Nosotros no aceptamos su doctrina del pecado. Sí, sí. Sabe, es muy simple la verdad de que el mundo espiritual existe. El mundo espiritual no está enojado con los musulmanes o budistas Así y los de es, la así comunidad es, así LGBT, es. etcétera, etcétera. No se opone a lo que se alinea, digámoslo así, consigo mismo. No se opone a sí mismo. Una casa dividida no puede prevalecer. Pero el cristianismo se mantiene aparte, separado y es distinto. Y se convierte en el blanco del mundo espiritual. Mire, de forma negativa, por decirlo así, nos convertimos en blancos. Y cualquier cosa que tenga que ver con la verdad de Cristo, con el tiempo, en cierto momento, recibirá la ira de las fuerzas negativas que existan. Sí, Y eso influye a mucha más gente de lo que nos damos cuenta. La gente es movida por fuerzas espirituales y ni siquiera se dan cuenta. Ahora, esto es un poco gracioso, pero en los días de antaño, antes de que yo fuera salvo, era cantinero. Y una de las cosas que comenzamos a reconocer como cantineros, que había diferentes noches y diferentes respuestas de las personas. Todos venían a la cantina y si las cosas comenzaron locas al principio, se garantizaba que iba a terminar así. No lo entendía entonces, pero eso me probó a mí que hay fuerzas espirituales que están afectando a la gente aún, gente no salva que no entiende por qué está siendo movida y motivada a hacer cosas o a actuar de cierta manera. eso definitivamente es correcto. Así que como cristiano, después yo comencé a entender que, bueno, grandes moveres de personas, ¿cómo es que llegan todos al mismo pensamiento negativo hacia algo que es de Dios? ¿Y Mm. por qué, disculpen, por qué esa ira, por qué
la emoción de destruir lo que es de Dios y bueno? ¿Por qué el odio se presenta? Bueno, Jesús lo acaba de explicar aquí y Sí. realmente es una respuesta del espíritu injusto hacia las cosas que son del espíritu justo. Mm. Y con eso es lo que estamos tratando. Escuché a J.A. Chambers, no sé si conoces ese nombre. Él pastoreó en Arkansas, ya él falleció hace años, pero un predicador realmente fenomenal. Él contó esta ilustración en una reunión donde yo estuve, donde él ministró. Me parece que fue, no sé si fue en Little Rock o dónde fue en Arkansas, pero hoy en día hay 20 o 30 iglesias y asambleas de Dios en esa ciudad, ¿no? En la ciudad que sea. Pero empezaron con un hermano que llegó allí y levantó una carpa. Levantó una carpa pequeña con su esposa y ellos y sus hijos estaban allí y no fue una experiencia muy placentera, te puedes imaginar, pero esa era su casa, llegaron allí para edificar la iglesia, la primera iglesia pentecostés en esa ciudad. Y había un hombre allí que era, vamos a decir, él era el fuerte de esa ciudad y era un hombre que vendía drogas, hacía todo lo que te puedes imaginar en aquel tiempo, era vender alcohol ilegal. Y él decía, él se llevaba un látigo de 16 pies con él donde quiera que iba y podía causar problemas si él quería hacerlo o si estaba al otro lado de esa situación. Tenemos que ir a la pausa. Después voy a terminar esta ilustración cuando retornemos. Pero cuéntenle a sus amigos sobre un estudio en la palabra, por favor. Creo que será de gran bendición para ellos y para usted. Estamos de vuelta. Me parece a mí que fue en Marburn, Arkansas, pero no estoy seguro. De todas maneras, este hombre fuerte o rudo, que era quien dirigía el crimen en aquella pequeña ciudad, decía que él iba a golpear a un predicador con un látigo y lo iba a echar. Eso era lo que él estaba diciendo y de lo que se estaba jactando. Y la razón por la cual conozco la historia, no solamente porque escuché al hermano Chambers, pero nosotros estábamos en Arkansas. Estuvimos en una iglesia allí en una campaña. Y la casa al cruzar de la calle de la iglesia donde Francis y yo nos estábamos quedando con el pastor y su esposa, vivía una familia que nos invitaban a almorzar casi todos los días. Eran personas muy amables con nosotros. Y fue su abuelo o bisabuelo que había sido o era el predicador del que estoy hablando que estableció la primera iglesia de asambleas de Dios en esa ciudad de Arkansas. Y entonces yo pues los conocí bastante, ¿no? Y bueno, de todas maneras, este caballero junto a otros tenía este látigo en la mano y llamó al predicador a salir. Y él no le golpeó con el látigo, sino que se acercó a él, lo maldijo y tomó, vamos a decir, la parte del mango del látigo y le tocó la cabeza. Y él murió en un accidente automovilístico después. No sé, tal vez un año o 6 meses y una gran iglesia, de hecho, se estableció allí. De todas maneras, no estoy seguro si fue un mensaje en lenguas o interpretación de lenguas o si el Señor habló al corazón de alguien durante el funeral, no lo sé. Pero en el accidente, la cabeza se le cortó aquí, en esta parte, y hicieron todo lo que podían para poderlo poner presentable, ¿no?, en el ataúd. Pero aquel mensaje llegó y decía, él tocó la cabeza de mi siervo y yo toqué ahora su cabeza. Y yo eso no lo dudo. ¿Es eso la misma situación que ese pastor que se les terminó la comida, no tenían dinero y era durante la depresión? Ellos no tenían dinero, se les acaba el alimento, la comida, los hijos tenían hambre y ellos no sabían qué hacer, solamente ir ante el Señor. Señor, haz algo, por favor, necesitamos ayuda. Y ellos
oraron tal vez 5 minutos, tal vez, cuando de repente hubo un toque en la puerta donde se estaban quedando. Abren la puerta y ya había una señora parada enfrente de ellos. Ella había conducido hasta ese lugar en un vehículo muy lujoso de 12 cilindros, un Parker. Era un vehículo privilegiado en aquel momento. Y le dijo, mi nombre es fulana de tal. Y ella dijo, yo soy metodista, pero yo estaba orando esta mañana. Y el Señor me dijo, y yo no quiero ofenderles, pero Él me dijo que ustedes necesitan alimentos. Y yo les he traído, y si ustedes no se molestan, yo se los entrego. Aleluya. Ellos se quedaron mirándola y le respondieron, señora, no nos molesta en lo absoluto. Ella abrió el baúl de ese vehículo y allí había todo lo que ustedes se pueden imaginar de alimento. Su esposo era el hombre más rico en esa ciudad. Él era el dueño de, compañías, tiendas, pozos petroleros, todo lo que usted se puede imaginar. Y ella, una mujer muy rica, adinerada, todas estas cosas ella les trajo y empezaron a descargarlo todo. Como dije, su esposo era un hombre muy rico. Ella empezó a visitar ese lugar, aquella carpa, y entregó su corazón al Señor. Fue bautizada con el Espíritu Santo, perdón. Ella ya era salva. Los metodistas en aquellos días tenían personas que todavía amaban a Dios. Sí. Y su esposo construyó aquella iglesia, pagó por ella, porque él era millonario, ¿no? Ella les dijo, yo me voy a asegurar de que ustedes ya no tengan más problemas con comida. Y cómo el Señor trabajó en esa situación, pero fue un gran testimonio. Él tocó la cabeza de mi siervo y yo he tocado su cabeza. Wow. Mire, no se puede hacer de ninguna manera, no se puede maltratar a Dios, al pueblo de Dios, de ninguna manera. No se puede Correcto. hacer. No se puede hacer. Existe una enemistad entre Dios y el hombre. Desde el principio. ¿Hay un qué? Una enemistad. Sí, así Existe es. una guerra. En Efesios capítulo 2, y ya hemos leído esto muchas veces, en el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y después continúa y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La gente no salva, no regenerada, vive bajo la influencia, así como nos lo dijo Loren en la parte previa de este programa, de los espíritus del enemigo que están, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y los principados y potestades que están trabajando en contra de nosotros. Y podemos ver la manifestación de ese odio contra Dios porque históricamente Satanás ha estado tratando de detener el plan de Dios y vemos en el Salmo 83 una representación perfecta de los que odian a Dios y de lo que quieren hacer ellos al final. Y voy a leer unos cuantos versos aquí nada más. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Verso 2 dice, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y ya no haya más memoria del nombre de Israel. Vemos al mundo. Al principio del programa usted presentó el día de hoy la situación que sucedió el 9/11 aquí en los Estados Unidos. El ataque en contra de nuestro distrito financiero en la ciudad de Nueva York. El ataque en contra de nuestra sede de gobierno en Washington, D.C. y los esfuerzos realmente de derrumbar ese avión en Pensilvania que estaba destinado a regresar a Washington. Varias ideas de diferentes blancos, tal vez la capital, tal vez la Casa Blanca, no lo sabemos. Pero con respecto a eso, podemos ver el odio de cualquier cosa que establece la justicia de Dios, que apoya la justicia de Dios. Y esta nación aún es, aunque no es representante de todo lo que quisiéramos que fuera en cuanto a nuestra moralidad y nuestro caminar con Dios, aún demostramos el amor de Dios al mundo por nuestra dádiva, enviando cosas que ayudan a naciones en tiempos de dificultad.
Y la gente de esta nación se ha dicho por las estadísticas que es la gente más generosa de todo el mundo en cuanto a lo que damos en ofrendas, ya sea a iglesias o a fundaciones u hospitales, etc. Hay un odio de parte del mundo hacia las cosas de Dios. Y por lo tanto, cuando exponemos por nuestras acciones y por nuestra enseñanza y por nuestra representación, Jesús dijo esto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de sí mismo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque expone la maldad, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios o por Dios. Así que la idea de nada más el creyente, ahí hay un espíritu. Usted dio una historia hace muchos años acerca de una jovencita en particular que había sido invitada a ir a cierto concierto y sus padres habían orado. Ella tenía un pase tras bastidores a uno de esos conciertos de Black Sabbath o algo así. Y la señora que respondió a la puerta, ella tenía el pase y la señora le dijo, no te puedo dejar entrar. Ella le dijo, bueno, yo tengo el pase para entrar. Ella le dijo, no puedo dejar que entres, yo sé quién eres tú. Ella en el mundo espiritual, esa bruja que estaba protegiendo a la banda de estos supuestos cristianos para que no entraran, era una guardia. En el mundo espiritual, esta mujer endemoniada, y bueno, no debo decirlo así, la mujer inspirada por demonios, sabía quién era esta querida jovencita cristiana y la detuvo y no la dejó entrar. Exactamente. Ellos tienen más sabiduría a veces que el mundo en cuanto a lo que es justo e injusto, y solo la presencia de un cristiano puede ser muy ofensivo para el incrédulo. Yo fui criado en una pequeña iglesia, muy pequeña, 30, 40 personas, y una joven fue salva, tal vez de 13 o 14 años, y nunca fallaba en llegar a un servicio. Su papá estaba tan molesto con ella. Ella tenía que caminar hasta la iglesia porque él demandaba que ella no fuese a la iglesia, Sí. pero ella llegaba a cada servicio. Nunca fallaba en llegar. Pero, ¿saben? Aquel hombre, aunque él odiaba a los evangélicos y todo lo que se puede uno imaginar, el Señor lo cambió. Alabado Lo cambió. Dios. Él le dijo a ella cuando fue salva que él pagaría por su universidad si ella dejaba de ir a la iglesia, si dejaba de congregarse en la iglesia. Y le dijo, si no, entonces no te voy a dar un centavo. Pero el Señor cambió el corazón de ese hombre, lo cambió. Yo estuve en Kansas City, Missouri, y predicando, y alguien me dijo antes del servicio, hay alguien que quiere verle, y bueno, había muchas personas allí, y esta dama estaba parada ahí, y me dijo, hermano Swaggart, ¿usted no se acuerda de mí? ¿Eh? Le dije, no la recuerdo, y era esa muchacha. Alabado Ya no Dios. era una muchacha, ahora era una abogada. Y su Wow. hermano, al que el papá sí le pagó la universidad aquí, terminó en la prisión. Ella se convirtió en una abogada y así es como el cristianismo Así es. puede cambiar Wow, las claro que sí cosas en puede. una Gloria a familia. Dios. Y Sí. Él todavía está Sí, cambiando amén. vidas. Sí, cambiando amén. corazones. No todos están molestos, así gloria a Dios por eso, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que hayamos entregado algo que haya sido de ayuda, y sé que hay muchos que sus propias familias les rechazan porque han aceptado a Cristo, pero permanezca allí. Tal vez usted es el único que está entre ellos y las tinieblas, así que no se dé por vencido, porque Dios todavía está haciendo milagros. Les amamos, gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.